Sí, Padre, gracias, gracias, gracias. Gracias porque eres bueno, bello, hermoso, bondadoso, misericordioso, santo, perfecto, puro, juez de justicia, rey de reyes, rey de paz. Alabado y bendecido sea tu nombre. Gracias, Padre, anciano de días, que sanas, que salvas, que transformas, que provees, que reinas para siempre, Señor. Bendito seas, hoy, mañana y siempre, bendito seas. Te amamos, te alabamos, por amor a tu nombre, Señor. Que tu Espíritu Santo sea derramado en nuestras vidas. Aviva nuestros días, Señor, como al principio, Padre, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, a estar rendidos a ti, Padre. Entonamos alabanzas que, como esta última, Señor, que te exaltamos porque tú eres maravilloso, grandioso, glorioso. Por eso, Señor, te damos gracias y permite que en esta hora no solo los que estamos aquí, sino los que alguna vez pudieran escuchar este mensaje a través de las redes sociales puedan ayudarles a comprender un poco la vida o un mucho según su necesidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios es bueno, siempre y para siempre es su misericordia. Bueno, yo sé que a nadie de los que estamos aquí nos gusta enfrentarnos a cosas negativas, por llamarles de alguna manera, aunque todo lo que nos pasa, a veces lo que nos pasa pareciera ser negativo, pero si está en los planes de Dios, va a estar muy lejos de ser negativo, ¿verdad? Todos quisiéramos que la vida siempre marchara sobre ruedas y Dios nos dejó demasiadas directrices, no solamente porque camine sobre ruedas, sino para cuando la vida no camine sobre ruedas. Nos dejó varias instrucciones, de tal manera que nosotros no erremos en nuestro andar cotidiano, ¿sí? A veces me doy cuenta que los problemas que la vida genera no salen del control de Dios. Pero hay otros problemas que no genera la vida, sino que nosotros los generamos. Y ese es el problema de la mayoría de los problemas que nosotros tenemos. La mayoría son los que nosotros generamos de alguna manera. Y bueno, pues entonces hay que restaurar, hay que restituir, hay que poner manos a la obra. Hay cosas en que uno dice, bueno, ¿qué puedo hacer? Yo estoy haciendo lo que tengo que hacer. Y el mundo está presentando esta aflicción o este problema. Pues no puedo hacer nada más que orar a Dios, porque está en las manos de Dios y no hay nada más. A veces en la vida podemos decir, ay, siento que el barco se me hunde porque ni siquiera acabo de salir de esta y ya estoy en otra. Y luego otra, y luego otra. Y como dice un dicho ahí en el mundo, ¿verdad? Dice, nos llueve mucho en nuestra milpita, ¿verdad? Cada rato una cosa, otra. Me enfermé, no acabo de salir y vuelvo a entrar a otra, me enfermé y otra. Pues nosotros tenemos que tener cuidado de por qué, de el por qué. Muchas cosas que suceden en el mundo es un porqué de Dios. Y voy a leer algunos pasajes bíblicos, es un porqué de Dios, que no lo entendemos quizás. Usted sabe de José que pasó por muchas tormentas en su vida, muchas, sin deberla ni temerla. Y nosotros deberíamos de aprender de eso. José pasó por muchas tormentas, sin deberla ni temerla. Mas, sin embargo, muchos de nosotros pasamos por tormentas porque la debemos, porque la buscamos, porque la procuramos. Hermano, la procuramos. Cuando desobedecemos, procuramos eso, ¿no? Entonces, yo sé que aquí casi la mayoría de nosotros estamos lidiando con alguna cosa en nuestras vidas. Pablo lidiaba con algo, en toda su vida lidió. Él dijo que tenía un aguijón en su carne y con él le lidiaba
No lo dice, pues si hubiera llenado él la palabra de Dios hablando de su problema, pero basta un mensaje que él dice que él tenía un aguijón en su carne y que él había rogado a Dios para que se lo quitara, pero sin embargo Dios le dijo, no, con un propósito, no, para que no te ensoberbezcas. Luego entonces el hermano era soberbio o podía caer en soberbia. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Dios le dijo, no. Porque él había recibido algunas cosas maravillosas. Era un hombre que había subido al tercer cielo. Había visto cosas inexplicables, asombrosas, y a lo mejor, como alguno de nosotros, apenas recibe una revelación de Dios y ya se cree que está sentado a la derecha de Dios, ¿no? O empieza a tener una vida más o menos apartada del pecado y se santurró, ¿no? Cuando no debería de ser así. Entonces, mira, algunos están lidiando con enfermedades como un servidor, ¿verdad? Diario, pero el problema es, yo me lo busqué, yo según no, pero lo tengo. Bueno, entre que estoy cierto que se está viciando acá adentro, entre que estoy cierto que no lo busqué yo, porque ¿quién se busca una enfermedad? Nadie, ¿verdad? Nadie se busca, pero llega. Entonces voy a lidiar con ella. ¿En qué términos? En los términos de Dios. ¿Sí? También entonamos hoy una alabanza que decía, ¿verdad? Cuando mi fe languidece, mi fe merma, ¿verdad? A veces uno siente así, o sea, a veces la duda nos asedia, pero no es prerrogativa de uno solo esto. Nosotros podemos mirar en la Escritura que es de todos. A veces uno dice, ¿te hubiera gustado ser como qué patriarca? En la Escritura, ¿como quién te hubiera gustado ser? ¿Qué patriarca? Bueno, dices, ¿como José? ¿Te hubiera gustado pasar por todas esas tormentas que él pasó? ¿Las hubieras superado como él? Tendrías que ser como él. ¿Como qué patriarca? ¿No? En la mañana yo estaba cantando una alabanza que dice así más o menos, dame la fe de Abraham para creer en ti. Dame la fe de Abraham para creer en ti. Ya se me olvidó, la estaba cantando en la mañana. Pero el caso es que decía la fe de Abraham, la fuerza de Sansón, el amor de David y el amor de Cristo. Y me decía mi esposa, no pides nada, ¿verdad? Pues sí, con esas cosas, pues teniendo todas esas cosas, vamos a pasar por tormentas. Porque ¿quién tenía todas esas cosas? Jesucristo. Tenía todas esas cosas y él pasó por tormentas en la vida. No piense usted que lo que Jesucristo expresó era prerrogativa fuera de él cuando dijo, en el mundo tendréis aflicción. Él estuvo en el mundo y en el mundo tuvo aflicción. Si no, mírelo usted, aún él confesándolo antes de ir cuando se fue a orar, dijo, mi alma está muy ¿qué? Muy angustiada, hasta la muerte. Entonces, aquí lo importante es que él, hablando de Jesucristo, él no buscó lo que tuvo. Pero sin embargo, cuando la tormenta vino a su vida, cuando iba a llegar estas cosas, él oró al Padre. No es algo que se buscó, es algo que él vino a hacer por usted y por mí. Ahora usted está lidiando con cualquier cosa. ¿Para qué le pongo apellido a lo que está lidiando? Si viene de Dios, ¿qué puede hacer? ¿No? Como Pablo, viene de Dios, era de Dios. Pablo, no puedes zafarte de ese aguijón, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Te vas a ir con él al panteón. ¿Qué estaba haciendo Jesucristo? ¿Castigándolo? No, lo estaba cuidando.
lo estaba cuidando. Porque ese aguijón a él no le impidió predicar el evangelio. Ese aguijón lo ayudó a tener los pies en el suelo y la cabeza en el cielo. Y si no, vea la inspiración de Pablo. Vea la inspiración que Dios le dio, ¿no? Lo que él fue lleno del Espíritu Santo en cualquier momento, en cualquier instante, ¿sí? Ahora, mire, hay gente que como un Judas que le vino la tormenta a su vida y como no estaba fuerte en el Señor, él era, como dicen por ahí, no sé, espero que no sea una grosería, que decía, este es hijo de la mala vida. Teniendo todo para ser feliz, se andaban buscando problemas. Así habemos gente. Teniendo los recursos para que las tormentas no nos consuman, andamos buscando tormentas. Andamos buscando problemas. Gratis, ¿no? Gratis buscamos problemas. Mire, vamos a leer Génesis 47, verso 9. Para que usted se dé cuenta, esa es la vida. El hecho de habernos convertido en cristianos es porque Dios nos enseña a vivir la vida, porque en el mundo vamos a tener aflicción, ¿no? Le aseguro que muchos estamos lidiando con algo para no ensoberbecernos, para no contaminarnos, etcétera. Hay gente que se ha muerto y no sabemos por qué cristiana. Estaba yo leyendo en la mañana, un hermano, joven él, de 50 años, joven, fuerte, se murió de repente. ¿Por qué? No lo sé. ¿Hacer un juicio? No, tampoco. Pero por algo, él era un hombre entregado a Cristo, por algo. Si decimos que estamos en las manos de Dios es por algo, ¿no? Por algo. Entonces, también acaba de morir un hermano nuestro, que Benjamín y yo conocimos, mi esposa, bueno, algunos de donde venimos. Él se llamó en vida Alejandro Carrión. Y yo le decía a una persona, mira, yo me voy a quedar con lo que él hizo por mí, sin darse cuenta, y por mí dándose cuenta. Lo demás no me interesa. Porque parece que cuando alguien perece, quieren sacar cosas a la luz malas. Si fuera eso, entonces al que vamos a leer ahorita, tendríamos que decir cosas de él, necesariamente. Tendríamos que decir de él cosas necesariamente, y sin embargo no es así. Vamos a leer entonces Génesis 47, verso 9. Mire lo que dice ahí. Permítame, ya llego. Dice así. Y respondió Jacob, si saben quién es Jacob, ¿verdad? Es el patriarca que tuvo ¿cuántos hijos? ¿Cuántos? 12. Donde vinieron las tribus de Israel. Con grandes promesas de Dios para Jacob. Respondió Jacob a Faraón: los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Y subraye, pocos y malos. Pocos y malos. Han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Tenía menos años que los días de sus padres. Pero dice que los días que él había vivido eran pocos y malos. Porque cuando tú estudias la vida de Jacob, te das cuenta por cuántas cosas pasó. Él fue un hombre que tuvo miedo, que tuvo temores, que hizo cosas incorrectas, pero Dios lo había elegido con un propósito, con una meta. Y Dios no lo dejó y no lo desamparó. Dios fue con él hasta su muerte. Pero por donde él pasó, ¿cómo fueron sus días? Pocos y malos.
Yo a veces me pongo a pensar, a meditar, que a veces uno pasa por ciertas aflicciones, ciertas tormentas en la vida, pero nada es para siempre. Todo tiene un principio, pero también todo tiene un final. Y entonces yo me pongo a pensar que han sido más los días de gozo que los de tormenta, los días de paz que los de inquietud. Comparado con mi vida en los 76 años, bueno, ya casi 77, he disfrutado más de la vida. Pero si nos ponemos a abrazar aquellas cosas que no han sido agradables, ¿por qué no decirlo? Nos vamos a atormentar. Vamos a pensar, vamos a gozar de lo que Dios, como Dios dice en su palabra, dice, con tener techo, abrigo y sustento, con esto esté contento. Tenemos que estar contentos. Porque de verdad, la vida es todo un reto donde vamos a encontrar obstáculos. Seguros que vamos a encontrar obstáculos. Solo como le he dicho en otras ocasiones, no ponga usted los obstáculos. No sea, ¿cómo puedo decir? Para no ofender ni lastimar a nadie. No sea, ¿cómo le digo? Necio. No se ponga obstáculos. ¿Para qué se hace daño? ¿Para qué se hace daño? Dios está por nosotros. Cuando Cristo dice que nosotros dice, enséñenles todas estas cosas para que las guarden ahí en Mateo. Cuando Él se va, dice, id por todo el mundo y hacer discípulos. O sea, Dios quiere discípulos, no quiere bultos, gente cadocho, ¿no? Fíjense, enseñándoles que guarden todas estas cosas que yo os mando, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de tus días. Déjame parafrasear. Pero entonces quiere decir que a veces Dios no está con nosotros. No, si tú haces lo que Él dice, Él está contigo. Él te está aprobando y Él responde por ti. ¿Me explico? Él responde por ti. No estás obedeciendo, Él no responde por ti. Él no va a responder. Entonces, en medio de los problemas, en medio de las tormentas en las que vivimos, Señor, cuando sentimos que el barco se hunde, no eres el único. David decía, cuando yo sentí que mi pie resbalaba, tu mano me sostuvo. Tú puedes estar en medio de la tormenta, pero si estás obedeciendo a Dios, Él no te dejará y no te desamparará. Si Pedro no se aventó al mar por sus pantalones. Abraham no salió de Ur de los Caldeos por sus pantalones. A Elías no se le ocurrió hacer un arca por sus pantalones. Noé, perdón. Ni Elías estaba de fantoche haciendo llover por sus pantalones, sino eran dirigidos por Dios y Dios les sustentó. Dios los sustentó, les proveyó y los sacó adelante. Pero en cuanto ellos se equivocaron, ya para qué hablamos más de Abraham, ¿no? Que hasta hoy hay conflictos por causa de haber desobedecido a Dios. Él desobedeció a Dios y generó un conflicto familiar. Él lo generó, no Dios. Dios no lo generó eso. Hermanos, hay mucho que decir de esto. Él generó un problema familiar porque no creo que haya sido fácil para él desprenderse de un hijo llamado Ismael. ¿Como cuántos años tendría, varón? Como 15, 14. ¿Cuántos? Bueno, entre 13 y 14, 15, 16. Por ahí va. Luego veo su acta de nacimiento. Y sin embargo, desprenderse de su hijo no es fácil. O sea,
Dios le está diciendo, échalo. O sea, no le dijo, échalo y ahí a 1 kilómetro hay una aldea, ahí va a llegar. No, dile a Dios, despídelo. Dale algo de comer y despídelo. Porque armó una guerra. Él se metió en problemas. Él se metió en problemas. Él hizo una tormenta. Fue tormentosa su vida. Y quién sabe cómo haya vivido él. No sé, no lo narra la escritura en sí, pero no ha de haber sido muy placentero. ¿Quién sabe cuánta guerra se habrá armado con su esposa? No lo sé tampoco. Pero no busques problemas gratis, no los busques. No los busques. Hablar de esa historia, de una historia, es tormentoso. Cuando señor Lot escogió, se dejó guiar por la vista, no clamó a Dios, no buscó a Dios de una manera egoísta. El problema no haber escogido quizás la tierra que fluía mejor, la hierba, lo que sea, sino el corazón que él tenía para hacer eso. Y le fue mal. Se buscó problemas. Yo a veces me pongo ahí a alucinar, poco loco. ¿Por qué si él vio que Sodoma y Gomorra eran así, por qué no salió de ahí? ¿Por qué se quedó ahí? ¿Por qué arriesgar a la familia? ¿Por qué? No lo sé. Y tú cuando tienes, ¿por qué arriesgas a tu familia? ¿Por qué haces eso? ¿Por qué? ¿Por qué si Dios dice otra cosa? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te pones trabas? ¿Por qué generas tormentas en tu vida? Te aseguro que cuando Dios te diga que hagas algo, tomamos textos bíblicos aquí, allá y acullá. Sí, lánzate. Entonces Cristo cuando le dijo a Pedro, baja, no nomás tenía un propósito, sino quería enseñarle su poder, su gracia, cómo Él es salvador, protector, proveedor. Él bajó, osado. Se critica mucho a Pedro porque se hundió. Pero a ver, aviéntate tú cuando el mar está bravo, a caminar. Nadie se da el brinco. Es que si Dios me lo dijera, pues Dios te dice muchas cosas y no las haces y te metes en problemas. Te haces tormentas. Y él empezó a caminar porque no fue por orgullo, por vanidad, por sentirse espiritual, no. Él obedeció a Jesús. Y empezó a caminar, como usted sabe, pero se empezó a hundir. Naturaleza, mira, naturaleza humana reconoce que somos débiles y que nuestra fe no alcanza. Nuestra fe no alcanza para nada. Entiéndalo de una vez, para nada. Es la fe de Jesucristo la que nos sostiene, la que nos mantiene, la que nos provee, la fe de Jesucristo. A veces, es que mi fe, ¿cuál fe, hermano? Dice que tenemos que tener puesta nuestra fe, si es que hay algo en lo que hizo Cristo, puesta nuestra fe en Jesucristo, que es el autor y el consumador, entiéndase, consumador de la fe. Tú no consumes nada, Él es el que mostró lo que es la fe. Y por eso, cuando nosotros oramos, nos allegamos confiadamente al trono de la gracia para encontrar el oportuno socorro por la causa de Cristo, no por mí. Aunque mis oraciones estén bien floreadas. Aquí lo que quiero en el nombre de Jesús, que usted y yo, es no te metas en tormentas a las que Dios no te llamó. Y si Él te llama a una tormenta, tranquilo, Dios te va a sacar. En paz, Dios te va a sacar. ¿Sí? ¿Sabe que en el caminar de todos los creyentes encontramos tormentas de veras serias? Y tienes que decir, a ver cómo le va a hacer Dios. Y cada uno tiene su propia historia. Yo puedo contar historias, no tiene idea de cuántas historias puedo contarle de lo que Dios ha hecho. De lo que Dios ha hecho. ¿Por qué? Porque he querido obedecer
aunque en ese obedecer hay a veces una inquietud grande. La hay. Y otra vez repito, cada vez que uno pasa por alguna prueba, por alguna circunstancia en la que no se metió, es que Dios quiere que veamos lo frágiles que somos. Y que de eso debemos de aprender. Imagínate tú una vida sin ningún problema, y que Dios no te hubiera dicho que si avientas la pluma para arriba, no importa que la ley de la gravedad dice que baja, se va a quedar ahí. ¿Quién serías tú? ¿Quién serías? Serías un tal por cual. No habría ley en nuestro corazón. Viviríamos deshaciéndonos los unos a los otros, porque no habría temor de Dios en nuestras vidas. Y si así somos lo que somos, si así hacemos lo que hacemos, ¿sí? La otra vez a una persona decía que, de eso de que si somos, ¿cómo catalogan los psicólogos a veces que si es aprensivo, que es de sangre? ¿Cómo? No, que si eres, que la sangre, asanguíneo, flemático. Por favor, yo nomás te quiero decir algo. Eso es un rollo estudiantil. Porque no importa quién seas, te voy a decir algo. No importa lo que seas, si quieres creerlo. Porque te voy a decir una cosa, si armas tormentas porque eres sanguíneo, flemático, qué sé yo soy de Cristo y no más. Entonces, tienes razón en ser como eres. Pero yo entiendo que Jesús dice que Él, en el tiempo en que Timoteo estaba triste, quizás desesperanzado, con muchos conflictos que generaba la iglesia, no él, se desanimó. Y entonces apareció Pablo hablando en el nombre de Dios, diciéndole que Dios nos había dado un espíritu de poder. No importa que te hayan catalogado flemático, como más dijeron, sanguíneo, ¿qué importa? Dios te dio un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Que sanguíneo, ni que mi abuela en mol, no, hombre. Esos es humanismo. ¿Sí? Yo era totalmente antisocial. Totalmente. Dios me ha quebrantado, Dios me ha moldeado. Eso y otras muchas cosas. Y aún sigue trabajando en mi vida. Y no se me olvida que somos o que soy débil. Pero en ti haremos proezas o por causa tuya. Amén. Está aquí. Mire, es que usted no debe generar tormentas. Primera de Corintios, en el capítulo 10, verso 23 y 24, dice así: todo me es lícito. Pero, ¿usted qué entiende que todo le es lícito? ¿Que es lícito hacer lo malo? No, todo lo bueno le es lícito. Ay, hermano, gente que ni entiende lo que dice la palabra, dice, es que todo me es lícito. No está diciendo, ¿a poco Dios está probando que seas adúltero, ratero, matón, chismoso, tranza, defraudador, que hagas traunerías, o sea, en otra palabra, trampas? No, todo me es lícito, todo lo bueno, todo te es lícito, hacer todo lo bueno. Pero si en lo que vas a hacer bueno, escucha lo que digo en el nombre de Jesús, es tropiezo para otro, no lo hagas. No porque sea tropiezo para ti, sino para el otro. Pero todo me es lícito. ¿Me estoy explicando? Sí. Porque si a mi hermano le hace daño que yo coma carne, no voy a
piedra de tropiezo, no como carne, hombre. Y ya, no pasa nada. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entiéndase lo que estoy tratando de enseñar en el nombre de Jesús. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Siempre buscamos cosas que nos edifiquen, no que nos destruyan. Fíjese lo que dice: ninguno busque su propio bien, sino el del otro. ¿Capisca? O sea, aunque está permitido, no busco mi bien, sino el del otro. Siempre y cuando sea lo bueno, ¿no? Porque algunos dicen que Pablo dice, yo cuando estuve en los judíos me hice como judío, y cuando estuve con los cristianos como, no, porque tenemos que leer que también Pablo reprendió a Pedro cuando le dijo, eres un hipócrita, en otras palabras. Porque cuando estás con los judíos te portas como judío, cuando estás con los gentiles como gentiles. Eso está mal. Eso es de condenar, le dijo. Y entonces unos se agarran. Entonces, si estoy entre borrachos, soy borracho. Si estoy entre adultos, soy adúltero. Si estoy con los cristianos, soy santurrón. Para nada. No hagas tormentas. Y no hagas tormentas. Fíjate, Filipenses 2 y 3. Filipenses capítulo 2, el verso 3. Dice, nada. ¿Cuánto? Nada hagáis por contienda. O sea, no busques problemas. O sea, no seas broncudo, broncuda. Bueno, las mujeres no son broncudas, son bravas. No, no es cierto. No busques, nada hagas por contienda. No, pues este me la hizo, este me la paga. No busques problemas. No busques tormentas en tu vida. Que después estés diciendo, híjole, en la noche estés todo angustiado ahí, si es que el Espíritu Santo está redarguyendo. A veces la pura conciencia no es el Espíritu ya. Pero bueno, hijo, no debería haber hecho. No busques. Nada hagáis por contienda. ¿Sabe qué es nada? Nada. No es competencia, no es nada. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, fíjese lo que dice, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. No hagas tormentas en tu vida, no busques problemas, sé humilde, sé sencillo, no quieras ganar ese defecto, voy a decirlo así, de querer o de creer, más bien dicho, que tienes siempre la razón. Despójate de él. Porque no habemos uno que tengamos siempre la razón. Y no nos hagamos lo chistoso, ¿no? Decía un hombre, mira, yo sé que mi mujer se equivoca. Yo sé. Pero por el otro lado, yo sé que yo tengo la razón. O sea, él nunca se equivoca. Ella siempre tiene la culpa. O al revés. Nadie. Hacemos tormentas. Y esas tormentas dividen, destruyen, generan conflictos económicos, morales, sociales, laborales, de todos los aspectos. Pero si tú pasas por una tormenta en la que Dios, como te he mostrado, te llama, Él te va a sacar adelante. Mira, cuando José, Dios lo metió en todo eso, porque fue Dios quien lo metió. Porque Él lo confiesa y dice, ustedes creyeron que me estaban haciendo mal, pero Dios lo planeó para salvar hacia el pueblo. A ustedes se les habrá ocurrido
o ustedes a lo mejor piensan que una vez Jacob se le ocurrió, pues que vayan a Egipto, mis hijos. No, es Dios quien puso en él el sentir y órale. ¿No? Dios siempre nos va a sacar, ¿cómo? Adelante. Proverbios 11, yo creo que voy a terminar dentro de una hora. No es cierto. Proverbios 11, verso 13. Dice, el que anda en chismes descubre el secreto. Mire, ese que anda en chismes busca tormentas, hace tormentas, genera divisiones. Y la palabra de Dios dice que el que genera divisiones está bajo un juicio de Dios. Porque Dios no nos llamó a hacer divisiones. Las divisiones generan, de veras, tormentas en nuestras vidas, serias. Mas el espíritu fiel guarda todo. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay sabiduría. Aprendamos a escuchar lo bueno de los que nos aconsejan, para que así también nosotros podamos apagar el fuego que hayamos encendido. Normalmente cuando la gente llega a la oficina de un servidor, Dios es el glorificado, pero si me llegan a acusar el otro, yo digo, yo quiero saber cómo eres tú, no el otro. Porque si está el otro aquí para defenderse, si no está, entonces quiero saber quién eres tú. Quiero que me hables quién eres tú. Y no quiero buscar culpables, sino soluciones en Dios. Quiero soluciones en Dios. Porque si busco culpables, ya los encontré los dos. Pues sí, o no. Porque en algo hemos cooperado. No busquemos hacer tormentas. Y a veces, como dice por ahí un dicho, si no hagas tormentas en un vaso de agua, aunque quieras, ¿no? Entonces, yo aquí me voy a quedar, por amor a ustedes, pero por amor a ustedes y porque sé que tiene que partir. Pero mire, no todo lo que nos pasa es para mal, porque Dios dice que todas las cosas nos ayudan a bien a los que amamos a Dios. Pero entienda que dice que ya nos lo han explicado y lo hemos explicado N veces, cantidad de veces. Los que amamos a Dios no buscamos tormentas. Nosotros somos solución, no conflicto. Nosotros somos solución, no conflictos. Todas las cosas nos suceden a bien o nos ayudan a bien a los que a Dios aman. Y seguramente que el que ama a Dios no es el que genera tormentas. Y si a su vida un día llega una tormenta que usted no buscó, ni mucho menos, descanse. Dios tiene todo bajo control. Dios tiene todo bajo control. Pero si estás en una tormenta, porque tú te metiste, como diría nuestro Dios y Señor, quítese de vosotros todo enojo, toda malicia, quítese toda gritería. Eres tú el que debes tener una actitud para que el fuego se apague y la tormenta termine. ¿Está aquí conmigo? Dios es bueno, siempre. No se meta donde no lo llaman. No busque problemas gratis. Permita que Dios guíe nuestra vida por sendas de justicia, por amor de su nombre. Así hablamos, así hagamos y así veremos la mano de Dios en nuestras vidas. ¿Para qué hablarles de quienes se metieron en tormentas? Como Daniel, como David, como Saúl, como Acán, como tantos, como Josué, como tantos que se metieron en una tormenta. Dios no los llamó a eso. Ellos se metieron. Inclina tu rostro, si quieres. Inclina tu rostro y pídele a Dios. Si estás pasando por alguna situación, ayúdame a sobrellevar esto, Dios.
Yo no lo busqué. Dame la fuerza para superarlo. Pero si tú estás queriendo decirme algo, ayúdame. Quizás si yo no tuviera este problema, ¿cómo sería yo? ¿Cuál sería mi actitud? ¿Menospreciaría a los pecadores o los amaría? ¿Juzgaría sin justo juicio o los condenaría? Ayúdame, Señor, a no buscar problemas, a hacer como hemos aprendido, a hacer solución en lugar de conflicto. Ayúdanos en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo nos ayude, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Ayúdanos a buscarte también en oración y en cada tormenta que se levante en nuestras vidas, levantar nuestros ojos al cielo y buscarte. Y guíanos por sendas de justicia en el nombre de Jesús. Amén y amén.